Antonio Taveras, de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, está con nosotros e iniciamos el diálogo antes de que la Cámara estuvieran con nosotros, porque es que no fue un exabrupto, pero la reacción del presidente Danilo Medina ayer ante lo que anteriormente había pronunciado un sacerdote, la verdad que de alguna manera ha sorprendido al país, y es bueno empezar el diálogo con Antonio Taveras a propósito de toda la estadística que da el presidente, que la verdad es que yo estoy dispuesta a mudarme para donde él vive, ¿no? Porque con toda esa estadística de crecimiento, la gente de La Guedita, que se le fue la luz desde ayer en la mañana y todavía no tiene, debería mudarse para allá. ¿Qué piensan las empresas industriales de Herrera de este país donde nos viven dando estadísticas y esas estadísticas no satisfacen las necesidades de los dominicanos? ¿Cómo piensa una persona que es empresario y es empleador de gente que tiene que vivir en una realidad? Buen día, gracias por la invitación. Mire, las estadísticas oficiales, y aquí hay un gran problema, aquí no hay centros privados que puedan llevar una serie de estadísticas sin que tenga sesgo de carácter político. Entonces uno tiene que llevarse, si es de economía, de los datos que el Banco Central publica. Pero muchas veces estos datos son muy diferentes a lo que tú contestas en la realidad. A veces hablamos de inflación y decimos que la inflación anda por un 2.5 o un 1.7 como el año pasado, pero cuando tú haces un descenso, ¿no?, y te vas a la canasta de los más pobres, tú miras que, por ejemplo, el arroz te subió un 8%, los espaguetis un 10%, la salsa de tomate un 12% y así por el estilo. Entonces esa es la inflación que hay que tomar en cuenta, porque con los per cápita nos entran a todos ahí. Entonces aquí esta es una población que el 80% de la ciudadanía son pobres o muy pobres. ¿El 80%? Sí, claro. Fíjese solamente los niveles de salario. El nivel de salario, el 80% tiene un ingreso menor de 18,000 pesos. Claro, y eso no te da a ti para comer 3 veces, ¿entiendes? O para adquirir los nutrientes que tu organismo necesita, pagar colegio, pagar escuela, muchas veces pagar transporte, porque uno de los problemas básico de este país es que el Estado se ha rendido y ha dejado de cumplir con responsabilidades que son inherentes a él, ¿no? De suplir, como hemos dicho siempre, bienes materiales, bienes a la población, como una buena escuela, buenos hospitales. Mire, salud. El presidente se refería en su discurso de media hora ante el sacerdote, sí, del problema de la tanda extendida y que con esto se estaba logrando poder alimentar a los muchachos. Las escuelas no son para alimentar a nadie, las escuelas son para formar. O sea, el ser humano tiene un derecho inherente que a sobrevivir y alimentarse, y la sociedad tiene que darle eso a los seres humanos que conviven en este país. Bueno, el presidente Antonio da una cifra del subsidio por educación, que la verdad es que yo estaba loca por decirle que me lo mandara en efectivo. Mire, son concepciones y visión del desarrollo que yo no comparto, y que quizá por eso este país está como está, por esa visión equivocada del desarrollo. Mire, con los subsidios no avanzan los países. La pobreza en este país sigue igual o en crecimiento. El desempleo por igual. La informalidad de los negocios por igual. O sea, los grandes cambios en este país no se han provocado, no se han querido trabajar para ello, ¿no? Aquí en estos momentos nuestra economía está pendiendo de un hilito, como dice la población. Aquí hay situaciones que quizá el caso de Odebrecht ha opacado, me refiero a la economía, ¿no?, que no se ha estado discutiendo en los medios, pero aquí hay situaciones graves en la economía, ¿entiendes? Nosotros ahora, de cada 100 pesos que tenemos consignados en el presupuesto, 40 son para pagar deuda. Nosotros tenemos un gobierno donde el gasto corriente ya llega al 30% del presupuesto también. O
O sea que ahí solamente hay en 40 más 30, 70. ¿Entiendes? Lo que sería inversión probablemente se quede en un 19, un 20%. No, anda por un 12. 12. Sí. Pero tenemos déficit presupuestario, ¿no? Y tenemos ya 5 presupuestos en esto. Todo esto viene a sustentarse en base al endeudamiento externo. Entonces, recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un estudio sobre las exportaciones y hace un llamado al problema de la deuda y al problema de las divisas en el país, que es lo que nosotros hemos venido diciendo con el problema de la divisa, y que el gobernador del Banco Central nos ha dicho públicamente que no tenemos razón. Ahora acaba de publicar este estudio donde el Banco Interamericano de Desarrollo establece que la economía se ha sustentado en esa alta tasa de endeudamiento y que la tasa de interés y la tasa del dólar no ha subido en este país, o sea, no se ha disparado por los continuos préstamos que hemos estado teniendo. Antonio, ¿qué tanto pesa esto entonces en el desarrollo? Porque ha habido un crecimiento de la economía. En las últimas décadas el Producto Bruto Interno crece. El problema es ¿Dónde está la trampa? Que sobre todo el sector privado inclusive no puede ofrecer unos salarios más o menos decentes. Mire, nosotros tenemos un sector productivo prácticamente en el suelo. El crecimiento de esta economía ha estado sustentado en un gran impulso al consumo interno, sobre todo a un consumo interno de una minoría de la población que consume mucho. Entonces, ese consumo interno ha estado amparado en muchas importaciones, porque no somos capaces de producir muchas de las demandas de consumo que tenemos. Y ese gran consumo está pagado con mucho endeudamiento también, que es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, ese crecimiento se da... Vicioso y riesgoso. Claro. Ese crecimiento, y es irresponsable también con las generaciones futuras. Entonces, ese crecimiento se da ahí. No es un crecimiento donde los sectores productivos dominicanos tengan un protagonismo de primer orden, al contrario. Entonces, eso en una economía tan abierta como esta, en un mercado internacional como lo que tenemos y una competencia tan feroz a la cual estamos sometidos, eso es un grave problema. Porque ¿qué nosotros vamos a salir a vender fuera si no estamos exportando? Antonio, está citando el informe del BID sobre las exportaciones. Me comentaba un economista dominicano que a esta altura del juego la fuente de ingreso de divisas de República Dominicana son remesas y préstamos. Mire, ¿Y el turismo no impacta? Ayer mismo he dicho... Los dólares del turismo no llegan. Mire, aquí hay un problema y nosotros hemos venido promoviendo la necesidad de un cambio del modelo de desarrollo productivo. Suena muy bonito, cambio de modelo de desarrollo productivo, pero es una realidad. Mire, a partir de los 90 la economía dominicana ha estado sustentada en 3 pilares, que fueron la remesa, el turismo y zona franca. La remesa yo digo que es una vergüenza que nosotros sintamos orgullo de esta, por el hecho de que es el sudor, la sangre, las lágrimas de los dominicanos que se van por problemas económicos, exilio económico, ¿no? Y tienen 10 trabajos, 5 trabajos para poder mantener a la familia. Sí, ahora me encontré en Boston a un hombre que me decía que él veía a sus hijos media hora los domingos. Claro, entonces es un mal negocio depender de la remesa, porque esto no tiene sustento a largo plazo, por el hecho de que ya las generaciones van cambiando, los dominicanos estaban quedando más en familia, cada vez hay más restricciones a las migraciones y posiblemente haya en el futuro algunos impuestos a la remesa, entonces eso va a bajar. Es un mal negocio vivir de la remesa. El turismo nos está dejando el año pasado 7.200 millones de pesos, que pienso que es lo que ha salvado un poco la economía, y por el orden de 400.000 empleos directos y otros 500.000 indirectos, ¿no? Además tiene un encadenamiento productivo de un 85% con el sector productivo y agrícola de este país. Local, sí. Que ese es un pilar que nosotros tenemos mucho por donde desarrollar, y sobre todo a nosotros nos falta en esa área de que la riqueza que están anclada en algunas zonas hoteleras, en algunas zonas turísticas, llegue también a esa población. Si usted se fija,
la zona del este, la población no ha visto, ¿no?, el crecimiento del turismo como parte de su desarrollo. Bueno, hay un caso curioso y es el caso de la provincia de la Altagracia. Claro, a eso me refiero. La provincia de la Altagracia multiplica su población por 10, pero también multiplica su pobreza. Así es. Mire, aquí lo que falta es visión a largo plazo y a mediano plazo, pero sobre todo falta compromiso país. Yo creo que aquí todo está diagnosticado. Este es el país más diagnosticado, aquí hay estudios para todo. Yo creo que ya tú no tienes que hacer mucha investigación para tú determinar los problemas. Ahora, una vez determinados los problemas, que creo que están todos determinados, hay hasta una estrategia nacional de desarrollo que está ahí. Entonces, cada vez los organismos internacionales están haciendo más estudios sobre toda la situación dominicana. Entonces, lo que falta es tener compromiso país. Tener claridad de lo que hay que hacer a partir de esos estudios, a partir de esos análisis, y amar este país y comprometerse con este país, y que el sector político no vaya a los puestos a maximizar intereses particulares, ¿no? Es evidente que hay un momento coyuntural de mucha responsabilidad. ¿Dónde entonces estaría ese espacio para poder hacer el punto de inflexión? El gobierno tiene la responsabilidad de impulsar el pacto fiscal. En esas discusiones hay quienes plantean que un pacto fiscal no sería determinante, porque habría que hacer un pacto político primero, definir el país que queremos, cambiar todas estas trayectorias que han sido fallidas, para entonces pasar a un pacto fiscal que determine cómo financiar el país que se haya definido en el pacto político. ¿Cuál es la visión de ustedes? Bueno, esa misma visión. Nosotros, por ejemplo, estamos presentándole al país, estamos discutiendo una gran reforma fiscal para presentárselo. Yo digo que va a ser una reforma, un proyecto testimonial, porque nosotros decimos que no necesitamos ponerle más dinero a los gobiernos humanos para que gasten sin control, para que gasten mal y para que mucho de este dinero se vaya en clientelismo y corrupción, ¿entiende? Mire, el gobierno no le interesa reforma fiscal, no la va a hacer, en lo que queda de gobierno no la va a hacer. ¿Tú crees que en 3 años no la va a hacer? El gobierno necesita más ingresos, sí, y la eficiencia recaudadora tiene un tope. Sí, pero como siempre tiene una visión de corto plazo. Además, está poniendo la visión del desarrollo a depender de los ciclos electorales y de lo que me dé o no voto. Entonces, fíjese, ya para el 2018 es imposible, porque ya este presupuesto está ya prácticamente armándose. Entonces, ya para el 2019 empezamos una campaña interna en los partidos políticos, sobre todo en el partido oficial, y ya para el 2020 estamos en elecciones. Entonces, como no se quiere, entre comillas, perder popularidad por el hecho de que todas las reformas fiscales son odiosas, entonces yo pienso... En periodos electorales ni a los evasores se les toca. Eso no va a pasar, y eso es una gran irresponsabilidad en este momento. Pero la Estrategia Nacional de Desarrollo establece 3 pactos, Antonio. Bueno, mire, eso es un gran poema, yo le he dicho, con perdón de la poesía, que me gusta mucho, pero la Estrategia Nacional no pasa más de ser que simples enunciados de lo que quisiéramos ser. Pero hicimos el pacto educativo. Sí, pero mire, fruto, y estamos en el pacto eléctrico. Mire, yo fui parte del pacto educativo, yo por representación de mi gremio soy parte de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social. Hace ya 3 años firmamos ese pacto educativo. Si usted me pregunta a mí, como miembro de eso, cuáles han sido los logros, yo le digo que prácticamente 0. ¿Entiende? Usted me pregunta a mí, tenemos 2 años y medio pactando cómo resolver el problema eléctrico acá. Pronto se va a firmar ese acuerdo. Hoy es jueves, hoy hay preplenaria. Pronto se va a firmar ese acuerdo. Yo, Antonio Tavera, digo responsablemente, ya yo no tengo expectativa de que eso vaya a resolver. Ni siquiera con Punta Catalina, de nuevo el presidente volvió, tal vez, quizá, a lo mejor, no muy seguro. Punta Catalina ha sido un grave error de este país, un grave error de este gobierno y un mal negocio para el país. Mire, este es un país donde no es petrolero, no tiene grandes yacimientos, solamente se vive, los gobiernos viven o planifican con los impuestos que pagamos los empresarios y los ciudadanos. Entonces, embarcarse en un proyecto de este tipo, que no se sabe ni siquiera aún cuánto va a costar, es un mal negocio. Cuando pudieron haberse buscado los mecanismos para que el sector privado pudiera
hacer este tipo de proyectos. A veces satanizamos al sector privado. Yo tengo la experiencia y le puedo decir que aquí no es el sector privado que ha fallado, sino la función del Estado. O sea, cómo el Estado supervisa, cómo el Estado controla. Si aquí en el pasado vieron muchos contratos muy leoninos, fue amparado en la corrupción de muchos sectores en la época en que se firmaron esos contratos. Estamos hablando de electricidad. De electricidad. Mire, Celso Marrancini, antes de dejar la función que tenía en la CDE, tenía 700 megas prácticamente licitados y se lo echaron para atrás por Punta Catalina. Si aquí se hacen licitaciones a tiempo, licitaciones transparentes, y si aquí hay un Plan Nacional de Desarrollo Energético, entonces aquí pudiéramos estar consiguiendo energía muy barata con respecto a la que la teníamos anteriormente. Inclusive aquí solamente hay que tomar la media en América Latina, los países no productores de petróleo. Entonces, darnos esa meta. Pero eso se logra con mucha transparencia. Entonces, no era necesario que se embarcaran en un proyecto como Punta Catalina, habiendo tantos hospitales, tantas necesidades por otro lado. Además, el problema de acá, usted lo decía hace un rato, no es un problema de generación, eso está cubierto. Claro que necesitamos generación hacia el futuro. El problema es la mala administración de las sedes, la pérdida de las sedes, ¿no? Ese es el grave problema. Y el argumento una empresa de que se pierda el 34% de lo que está produciendo, lo que está consumiendo. Y que no han podido atender temas tan simples como transmisión eléctrica. El argumento de que con Punta Catalina el Estado se evitaría los subsidios que está pagando ahora mismo al sector privado que genera. Eso no es cierto, eso no es mentira, no es así. Eso no es verdad media. Es una verdad media. A ver. Claro, porque es que, mire, el subsidio viene dado por la pérdida de la sede. Si usted no resuelve el problema de la sede, pueden venir 20 Punta Catalina y van a seguir perdiendo el 34%. Es decir, si Punta Catalina entrara ahora, las sedes perderían el 34% que le compraran a Punta Catalina. Pero el Estado también es dueño de las sedes. Sí, y no. Es un negocio como cualquiera, es administrado, ¿entiendes? Exacto, sí, porque el Estado sea dueño no significa que no va a perder. ¿No? Bueno, pero no lo ha resuelto. Antonio, tenemos años con el tema de la educación, la calidad de la educación. Yo me quejaba esta mañana que la mayoría de la gente que nos dicen que el problema se está resolviendo no manda a sus hijos a la escuela pública. ¿Qué impacto? Ayer hablaba Ligia Bonetti de eso. ¿Qué impacto tiene la calidad de la educación en la gente como usted que invierte en el sector privado y que tiene que contratar a esos trabajadores que vienen de esa escuela mala? Bueno, mire, en términos de competitividad del país eso tiene un impacto terrible. O sea, si nosotros no tenemos capital humano, gente formada, es imposible nosotros poder transformar nuestras industrias, nuestras empresas, acorde con los modelos tecnológicos actualmente que necesitamos, ¿no? Uno de los problemas graves de este país es que la educación no está pensada hacia el área productiva. Nosotros tenemos pensión en las universidades que no se corresponden con lo que el país necesita en términos productivos. Por eso usted ve mucha gente estudiando carreras que cuando salen de ahí el mercado laboral no lo puede asumir. Y aunque pudiéramos tener empresas productivas en estos momentos, muchas de las carreras que están formando jóvenes y jóvenes, ¿no? No pudieran estar siendo asumidos esos muchachos por el área productiva. ¿Y en el pacto no se discutió el tema de la educación técnica? ¿No se acordaron decisiones para impulsar la educación media y técnica? Gracias lo decía, unas cosas son las intenciones, unas cosas es tener la capacidad de poner las cosas en práctica y tener realmente el compromiso real, entiendo. Porque mire, yo he llegado al convencimiento que aquí lo que hacen falta son compromisos país. O sea, amar este país, decidirse a trabajar por este país y tener una visión del poder y la democracia diferente. Porque a veces un presidente entiende, y así también la población, por un problema de cultura democrática, que un presidente lo es todo, es el rey. No. Aquí tenemos lo que vimos ayer, un padre le aquí estaba pidiendo arreglar una cañada. ¿Entiende? Mire, nosotros tenemos la zona industrial de Herrera, que es donde nosotros nacimos como asociación, que ya estamos
ya en toda la área de Santo Domingo. Una situación que ayer dábamos una rueda de prensa con sombrilla, con los colores de la asociación, eso está en toda la prensa hoy, donde estamos reclamando derechos. No me gustó... ¿Como asociación? Como asociación. No me gustó que un periódico titulara "Asociación pide ayuda". Nosotros no estamos pidiendo ayuda, nosotros estamos reclamando un derecho. Nosotros tenemos ahí un problema de alcantarillado fuerte, de asfaltado, de las calles, del alumbrado, de la inseguridad. Entonces, ahí hay 100 y pico de empresas todavía pagando sus impuestos, que aportan mucho al crecimiento de este país. Entonces, nosotros estamos reclamando un derecho, que los impuestos que pagamos se nos devuelva en esa zona, en arreglo de calles, seguridad. Cuando en la zona llueve, no se puede sacar mercancía. Los empleados hay que sacarlo en camiones. Ahí hay por lo menos 2 calles de la difícilmente zona se puede trabajar hora extra en la noche. Yo, por ejemplo, tengo que sacar mis empleados en propios autobuses para poder trabajar de noche. Nosotros ahora estamos trabajando hasta las 10 a las 12 de la noche por un problema de estación, ¿no? de la producción. Y eso es increíble. Nadie puede salir a la calle. La seguridad. Increíble, la seguridad, ¿te sí. entiendes? Entonces eso afecta mucho. Además, mire, ahí hay empresas que han perdido inversiones extranjeras por el mal estado del entorno. Y hay empresas que no hemos podido certificar ISO, de la norma ISO, por el entorno también, ¿te entiendes? Mire, ya me he reunido 10 veces con el alcalde de la zona. Me he reunido 5 o 6 veces con el ministro de Obras Públicas. Me reuní con el presidente hace ya un año y prometió resolver el asunto. Entonces, nosotros inclusive le hemos estado proponiendo que parte de nuestras empresas, hay empresas asociadas de nosotros que producen cemento, ellos están dispuestos a poner cemento. Empresas que importan luminaria están dispuestos a poner luminaria. Entonces, estamos dispuestos a poner los zafacones. Nosotros inclusive en la asociación teníamos un proyecto de muralizar toda la zona industrial con pintores, y eso se nos cayó también. Bueno, si hay basura en el frente, usted no va a hacer una pintura. Hay un problema grave, hay un problema grave que es la rabalización también. Al frente de nuestras empresas han aparecido gente vendiendo chivo, gente con tarantines vendiendo comida. En las aceras, sí, entre la pared de la industria y la calle. Entonces el alcalde dice que es un problema social para ellos. Esto es un problema social para el país, pero también es un problema para nuestras empresas y no podemos permitir eso. Entonces él quiere que nosotros le demos empleo a esa gente, para él quitar lo que le demos empleo. ¿Entiendes? No, entonces, pero además, se ha mostrado incapaz de cumplir con sus funciones. Sí, la gente, porque la pregunta viene a cuento con la formación de la gente. Si el que está ahí no tiene formación para un empleo, no es... Y a veces tampoco le interesa. Mire, nosotros, por ejemplo, no tenemos haitianos trabajando, muy poco, casi ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos mano de obra especializada, con capacidad técnica, ¿no? Y la inmigración haitiana no tiene esa capacidad técnica. Entonces, mire, la formación es centrar en el desarrollo de los países. Sin formación, sin acoplar la visión de la formación hacia el desarrollo productivo, o sea, no hay país que eche para adelante. Con tarjetita no salimos de la pobreza, salimos de la pobreza con buenos empleos, porque eso es lo que te puede dar movilidad social. Y eso es lo que hay que entender en este país. En esta discusión sobre la falta de ingresos del Estado, la calidad del gasto y si se va a hacer o no un pacto fiscal, hay un elemento que siempre sale, no sé con cuál intención, que es el tema de los subsidios que el Estado da a una gran parte del sector empresarial con dejar de cobrar impuestos sobre la renta, sobre el ITEVIS y demás, lo que le llamamos el gasto tributario. Hay una parte que va al empresariado, que tanto va al sector industrial. Mire, aquí como todo se dibuja como yo quiero que lo vean, ¿te entiendes? Entonces eso también es parte de una falacia. Mire, el gasto tributario anda por 6.3, estos son los subsidios que se le dan a algunos sectores, pero el 50% de este gasto tributario va al ITEVIS, es decir, la exoneración del ITEVIS que se le hace generalizadamente a
en un 50% de este gasto tributario. Es decir, a mí me están, por ejemplo, financiando, exonerando en ITEVI que a mí no deben de exonerarme. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar un filete de res o algo así, a mí me exoneran el ITEVI. Yo puedo pagar el ITEVI, entonces es una parte de la distorsión que hay que corregir en una gran reforma fiscal, es decir, que el que gana más, el que tiene más, pague más. Entonces a mí no me puede exonerar eso. Mire, entonces el otro porcentaje, hay un porcentaje mínimo que está en turismo, y turismo es lo que más produce y lo que menos tiene subsidio. Hay otro porcentaje que va a zona franca. Ahora, aquí hay subsidios que son perversos, que son producto del chantaje. Entonces, todo eso hay que quitarlo, todo eso hay que quitarlo. Además, eso va en desmedro de una competencia sana. Si a mí me subsidian, entonces el de al lado no va a poder competir conmigo. ¿Por qué a mí hay que subsidiarme combustible porque soy un gran empresario? Eso no es posible, ¿me entiende? Entonces, por eso es que los problemas de acá no se resuelven con parches. Aquí hay que hacer toda una gran reforma de la economía, en la institucionalidad de este país. Señores, yo he venido diciendo que si nosotros no hacemos las grandes reformas ahora, no la empezamos ahora, en 30 años, en 3 décadas vamos a hacer un segundo Haití. No vamos a poder seguir subsistiendo. Pues gracias, 30 años, tú le das mucho. A Antonio Taveras por haber estado con nosotros esta mañana.